Capítulo 12. Las éticas aplicadas. Por Victoria Camps y Adela Cortina. Punto 1. El surgimiento de las éticas aplicadas. En los años 60 y 70 del siglo XX surgen en los países con tradición occidental lo que con el tiempo vinieron a llamarse éticas aplicadas. A los tres giros sufridos por la filosofía en el siglo pasado, lingüístico, hermenéutico y pragmático, se sumaba un cuarto, el giro aplicado. En este caso, en uno de los ámbitos de la filosofía, concretamente el de la ética o filosofía moral. En aquel tiempo, el problema de la fundamentación de lo moral seguía siendo el tema estrella de la ética, pero junto a él empezaba a ganar terreno la necesidad de aplicar a la vida cotidiana lo ganado en el proceso de fundamentación, la necesidad de diseñar una ética aplicada a las diferentes esferas de la vida social, que daría lugar a las distintas éticas aplicadas. Cortina 93, Lipovetsky 94, Chadwick 98, Camps 2002. Los nuevos candidatos a convertirse en objeto de la filosofía eran las biotecnologías, las organizaciones empresariales, la actividad económica, el desarrollo de los pueblos, el ejercicio de las profesiones, las consecuencias de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, la revolución informática, la educación en la ciudadanía, la construcción de la paz, el consumo y tantas otras cuestiones que desde la vida cotidiana buscaban respuestas. Pero no solo de la filosofía, sino también de la medicina, la biología, la economía y la empresa, las profesiones, la informática, la ecología, las ciencias de la educación o los estudios de la paz. La realidad social exigía orientaciones éticas, inevitablemente interdisciplinares, en sociedades moralmente pluralistas, y precisamente por el hecho de tratarse de sociedades pluralistas. En efecto, son sociedades moralmente pluralistas aquellas en las que las cuestiones morales no pueden abordarse desde un único código moral, porque en su seno conviven distintos códigos, distintas éticas de máximos, y a la hora de enfocar las cuestiones morales no pueden dar por supuesto que existen acuerdos básicos, sino que es preciso descubrirlos, si es que existen, o construirlos, si hay voluntad de hacerlo. El gran problema consiste entonces en determinar qué instancia está legitimada para abordar las cuestiones morales y desde qué ética puede hacerlo, teniendo en cuenta que tales cuestiones son ineludibles y, sin embargo, no existe una instancia única. No existen parlamentos éticos, porque no se pueden elegir representantes éticos. Tampoco existen iglesias éticas, porque las iglesias, las sinagogas o las mezquitas tienen autoridad para sus creyentes, pero no para los que no lo son. Sus declaraciones en la opinión pública son sin duda elementos con los que los ciudadanos pueden contar para formarse su juicio moral, pero no son las únicas instancias. Sin embargo, es necesario encontrar algunas orientaciones comunes para abordar las cuestiones morales, porque afectan a grupos diversos de la población, y en ocasiones a la población en su conjunto. Estas orientaciones fueron viniendo desde diversos enclaves sociales, desde los que se fueron tejiendo las éticas aplicadas, aún sin proponérselo expresamente. Punto 2. Los nuevos protagonistas del mundo ético. A nuestro juicio, la clave del éxito de la ética aplicada consiste en que se compone de 4 elementos inéditos, entre los que cuenta la incorporación de nuevos protagonistas al mundo ético. Bayer, 2003, Cortina, 2003. En principio, estas éticas no nacen solo de la curiosidad de los éticos, sino que es la realidad social la que lleva la iniciativa, la que insta no solo a los éticos, sino también a gobiernos, expertos y ciudadanos a buscar respuestas. Los gobiernos, primero en Estados Unidos, más tarde en Europa y en otros lugares, se han visto urgidos a formar comisiones de ética sobre el uso de las tecnologías, especialmente las biotecnológicas, la práctica sanitaria, el gobierno de las empresas, el comportamiento de los políticos o el funcionamiento de la administración pública. Una realidad que cambia de forma acelerada no puede esperar a que se lleven a término los largos procesos jurídicos, necesita asesoramiento ético. Por su parte, los expertos de los diferentes ámbitos se encuentran ante problemas para los que no existen respuestas automáticas y a menudo son profesionales vocacionados que desean revitalizar su actividad profesional. Cortina y Conil 2000, Hortal 2002. Asimismo, los ciudadanos, cada vez más conscientes de sus derechos, exigen que se les respeten en los distintos campos, pero también en ocasiones se percatan de que es preciso asumir responsabilidades y participar directamente, bien en las distintas esferas, como legos en la materia, pero como protagonistas en tanto que afectados, bien mediante deliberación a través de la opinión pública. Conil 2003-2006.
Por último, también algunos filósofos morales han entendido el compromiso con la ética aplicada y con las éticas aplicadas como incluido en la responsabilidad de la filosofía por su época y por el futuro. Colaborar con los demás saberes en forma republicana, junto con expertos, juristas, teólogos, ciudadanos y gobiernos, es una obligación moral. Las éticas aplicadas, y esta es su segunda ventaja competitiva, no las elaboran solo académicos en sus despachos y congresos, sino que es un trabajo interdisciplinar, en el que colaboran expertos, éticos y afectados, trabajando codo a codo en comités y comisiones, más que en seminarios cerrados. Sus resultados no se recogen solamente en sesudos libros para disfrute de universitarios, sino también en documentos públicos, en forma de informes, declaraciones, códigos u orientaciones, guidelines, que tienen fuerza normativa en la vida pública y en toda una esfera institucionalizada de códigos éticos, documentos de auditorías o balances de responsabilidad social. Y, por último, quienes trabajan en las éticas aplicadas no lo hacen solo, ni siquiera principalmente, en los departamentos universitarios, sino en instituciones y organizaciones políticas o cívicas situadas en el nivel local, estatal, transnacional o global. En este sentido, iniciativas internacionales han ido alumbrando declaraciones y códigos éticos mundiales, como el Código de Nuremberg, en 1946, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, 1964, o códigos globales de ética empresarial, como la Declaración Interconfesional, 1993, los principios de la Caux Round Table, 1994, o el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 1999, amén de los referidos al medio ambiente, como la Carta de la Tierra. Las éticas aplicadas nacieron, pues, por imperativo de una realidad social que necesitaba respuestas multidisciplinares en sociedades moralmente pluralistas. A comienzos del tercer milenio constituyen una forma de saber y actuar indeclinable, precisamente porque no han nacido a requerimiento de una sola instancia, sino a demanda de la realidad social, de ciudadanos, políticos, expertos y éticos, y forman parte de esa misma realidad social. Se han ido incorporando a ella de forma institucional tanto en los estados nacionales como en las comunidades transnacionales y en el orden global. El sueño hegeliano de incorporar la moral a las instituciones se va cumpliendo, al menos verbalmente, y pretende generar con ello, entre otras cosas, ese tipo de capital social que es la confianza. Punto 3. La necesidad de confianza. En efecto, una de las razones por las que nacen las éticas aplicadas es la necesidad de confianza. Profesionales y expertos de distintos ámbitos, insatisfechos con la calidad de sus prácticas profesionales y con el grado de confianza que la profesión puede infundir a la sociedad, entienden que la mejor manera de recuperar el crédito es revitalizarla éticamente, es decir, mediante la forja del carácter de la profesión, que es la que garantiza su éxito a medio y largo plazo. Ni la legalidad ni los incentivos económicos bastan para lograr que los profesionales alcancen las metas de la actividad que la sociedad les ha encomendado. Lo único eficaz es asumir la ética de la profesión, las excelencias y principios que la orientan. Recordemos algunos ejemplos brevemente. En 1946 ve la luz el Código de Nuremberg, relacionado con las normas para la investigación con humanos y redactado para juzgar a los médicos y científicos que realizaron experimentos biomédicos en los campos nazis de concentración. Las palabras con que el código se abre son las siguientes. 1. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Con ello se venía a defender el principio moral de autonomía de los sujetos frente a cualquier instrumentalización. En la investigación con personas son sujetos los que están siendo investigados, y nadie tiene derecho a manipular su cuerpo o su mente sin su libre autorización. ¿Qué confianza pueden inspirar la clase médica y la actividad sanitaria si se tiene patente de corso para sacrificar a los individuos con vistas a un presunto bien mayor? En la relación médico-paciente, la confianza es un valor tal que sin ella difícilmente puede lograrse el fin de la actividad sanitaria: procurar la salud y paliar el dolor. No es extraño que la autonomía fuera también recogida como uno de los principios de la bioética en el Belmont Report de 1978, elaborado por la Comisión Nacional para la Protección de Personas Objeto de Experimentación Biomédica. Principios que, habiendo nacido con ese objeto, han pasado a convertirse en los de la bioética: beneficencia, autonomía y justicia. Gracia 88, Simón 2000. Por su parte,
Escándalos como el del caso Watergate impulsaron el nacimiento de la ética de la empresa, al recordar hasta qué punto la credibilidad de las empresas puede quedar cuestionada y también hasta qué punto la falta de credibilidad puede resultar perjudicial para alcanzar el beneficio. La confianza fue convirtiéndose de nuevo explícitamente en el valor empresarial que, en buena ley, nunca había dejado de ser, y casos como los de Enron o WorldCom no han hecho sino recordar la necesidad de confianza. Cortina, Conil, Domingo, García Marzá, 94, 2004, Lozano, 99, Cortina, 2003. Revistas especializadas, asociaciones internacionales y nacionales empezaron a proliferar, así como cátedras e institutos de ética económica y empresarial. Una idea orientaba estas realizaciones, y sigue haciéndolo. Para lograr beneficio, no solo no es preciso abandonar la ética, sino que es prudente comportarse de forma ética. Parafraseando la expresión kantiana, la honradez es la mejor política, podríamos decir que la ética es el mejor negocio, de suerte que la moralidad de las palomas es uno de los factores que han de tener en cuenta las cautelosas y prudentes serpientes. En cuenta, porque también en la cuenta de resultados se pueden percibir los beneficios de vivir moralmente, en la medida en que las empresas capaces de sintonizar con el público generan ese capital simpatía que, sin ser en principio financiero, tiene sus repercusiones en la cuenta de resultados. La exigencia de que las empresas asuman la responsabilidad social está sobre el tapete de la discusión europea y global. Y por último, aunque la ética de la información cuenta ya en su haber con una cierta andadura, conviene recordar cómo nuestro país supuso un aldabonazo el código ético que los periodistas catalanes quisieron darse a fines de octubre de 1992, amén de ofrecerlo al resto de la prensa española, por si creía conveniente adoptarlo. El código contenía dos partes: un preámbulo recordando los fines de la profesión, el buen desarrollo de la vida pública y la plenitud del sistema democrático, y los requisitos necesarios para alcanzarlos: libertad de expresión y derecho a la información, necesarios para una opinión pública plural e independiente. Y, en segundo lugar, 12 principios que los periodistas creían necesarios seguir para alcanzar los fines de la profesión. ¿Qué les había movido a redactar un código semejante? ¿Qué movió a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España a adoptar también un código el 28 de noviembre de 1993? El afán de mantener la independencia y la inquietud por recuperar la credibilidad de la profesión. Recuperar el buen nombre, asumir la responsabilidad que a la prensa compete en la construcción de una sociedad democrática. Recordad que información es mercancía, pero puede dejar de vender si pierde todo crédito. Son metas de los códigos éticos, razones para el florecimiento de una ética de la información. Bonet, del 95, Conil y González, del 2004. Razones muy similares a las que han presidido el surgimiento de las restantes éticas aplicadas, nacidas para elevar el ánimo de nuestras sociedades, para moralizarlas, en el sentido que Ortega y Aranguren dan a este término, Ortega y Gasset, Aranguren 94. Los profesionales llegan a declaraciones y códigos éticos comunes, desde dentro, desde una autorregulación que pretende no ser corporativista. Camps, 2001. Punto 4. La buena voluntad en las instituciones. Porque las éticas aplicadas añaden un interesante rasgo, y es que no son éticas individuales, hechas para héroes que, en un mundo de lobos, mantienen una bondad lúcida. Precisamente lo que estas éticas lamentan es que las personas, para comportarse con esa bondad sagaz en la vida cotidiana, tengan que ser héroes, realizar actos supererogatorios, que son los que no pueden exigirse a todo ser humano porque sobrepasan la capacidad normal. Y precisamente para evitar que las gentes tengan que ser héroes en la vida cotidiana, exigen que prácticas, actividades e instituciones se remoralicen de tal modo que quienes viven de ellas y en ellas no tengan que jugarse la salud para alcanzar las metas por las que cobra su sentido y legitimidad. Que el empresario empeñado en satisfacer necesidades sociales mediante el beneficio, el médico preocupado por el bien del paciente en su sentido íntegro, el universitario harto de mafias, el periodista deseoso de satisfacer el derecho a la información, el juez imparcial o el político consciente que debe satisfacer intereses universalizables, no tengan que salir a combatir gigantes o molinos. Lo verdaderamente inteligente es construir unas actividades e instituciones tales que lo cotidiano sea tratar de conseguir las metas que les dan sentido. Punto 5. La estructura de la ética aplicada. Dilucidar cuál es la estructura de las éticas aplicadas es uno de los problemas en debate a comienzos del tercer milenio. Como se ha expuesto con detalle en otros lugares, además del equilibrio reflexivo rawlsiano, que algunos autores mencionan, 4 modelos se ofrecen, al menos.
Gracia 91, Cortina 93, Camps 2001, Bayert 2003. En primer lugar, la casuística 1, que puede caracterizarse como el arte de aplicar cualquier tipo de principios morales que se tengan a mano a los casos concretos, ya que considera los casos concretos como una particularización de los principios generales. Este modelo de aplicación destaca el valor de la teoría, de la deducción y de la búsqueda de certeza moral, pero no resulta adecuado en sociedades pluralistas que no cuentan con principios materiales compartidos. La casuística 2, por su parte, es un método de aplicación de carácter retórico y práctico, entendiendo por retórica el arte de realizar juicios probables sobre situaciones individuales y concretas. En este tipo de juicios, que alcanza probabilidad y no certeza, la solución de los conflictos no se obtiene por la aplicación de axiomas formulados a priori, sino por el criterio convergente de todos los hombres, o al menos de los más prudentes y sabios, expresados en forma de máximas de actuación. Gracia 1991, 97 y 98. Johnson y Tolmin, 88. Aunque este es un modelo que está funcionando sobre todo en bioética, resulta insuficiente si no se entiende desde una hermenéutica crítica como la que queremos proponer, porque resulta incapaz de articular los distintos lados de la reflexión desde algún principio, siquiera sea procedimental. Conil, 2006. Una tercera propuesta sería la de Apple, quien distingue dos partes en la ética. La parte A, que se ocupa de la fundamentación racional de la corrección de normas, y la parte B, preocupada por diseñar el marco racional de principios que permiten aplicar en la vida cotidiana el principio descubierto en la parte A, es decir, el principio de la ética del discurso. Según Apple, así como la parte A se orienta por la idea de fundamentación, la parte B se orienta por la de responsabilidad, porque a la hora de aplicar el principio a los contextos concretos, es necesario tener en cuenta la noción weberiana de responsabilidad, o, mejor, la de corresponsabilidad. La aplicación del principio tiene que venir mediada por el uso de la racionalidad estratégica, siempre que se pretenda con ello conservar al sujeto hablante y a cuantos dependen de él, y poner las bases para que algún día sea posible actuar comunicativamente sin que peligre la conservación propia y ajena. Apple 85 y 88, Apple y Kettner 92, Kettner 2000. A mi juicio, sin embargo, el uso de estrategias es importante en ámbitos como la empresa o la política, pero no tanto en otros como la bioética o la ecoética. Y en aquellos campos en los que es un factor importante, no es el único. Por otra parte, con la distinción de niveles, A y B, da la sensación de que descubrimos un principio y tenemos que diseñar un marco para aplicarlo a los casos concretos, cuando en realidad, de la gestación de las éticas aplicadas, se trata de descubrirlo en los distintos ámbitos y averiguar cómo debe modularse en cada uno de ellos. Las éticas aplicadas tienen, a mi juicio, la estructura circular propia de una hermenéutica crítica. No parten de unos primeros principios con contenido para aplicarlos, porque en las sociedades pluralistas no hay principios con contenido comunes. Tampoco descubren únicamente principios de alcance medio desde la práctica cotidiana, porque en cualquier ética aplicada hay una cierta pretensión de incondicionalidad que rebasa todos los contextos concretos. Más bien, detectan hermenéuticamente en los distintos ámbitos de la vida social principios éticos y valores que se modulan de forma distinta en cada ámbito, justamente los principios éticos y valores que constituyen la ética cívica, común a todos los ámbitos. Desde esta perspectiva, las éticas aplicadas cuentan con una doble estructura, al menos. Cortina, 93, 2003. Conil, 2006. Cada una de ellas constituye, en principio, la ética de una actividad social, sea la investigación biotecnológica, la sanidad, la empresa, la ingeniería o la educación. Para dilucidar en qué consiste esa ética, es sumamente fecunda la concepción neo-aristotélica de práctica, como una actividad social cooperativa que cobra su sentido de perseguir determinados bienes internos, lo cual exige el descubrimiento de determinados principios de alcance medio, la encarnación de ciertos valores y el cultivo de determinadas virtudes por parte de quienes participan en ella. Lo específico de cada ética aplicada son los bienes internos que persigue la actividad correspondiente, los principios de nivel medio que orientan moralmente la acción, los valores que es necesario alcanzar y las virtudes que importa cultivar para poder alcanzar los bienes internos. Este primer momento, el referido a la dimensión de actividad que tiene toda ética aplicada, es el que podríamos denominar momento aristotélico. Pero en segundo lugar,
El hecho de que esa actividad se lleve a cabo en una sociedad que ha alcanzado el nivel postconvencional en el desarrollo de la conciencia moral le obliga a perseguir sus bienes internos respetando un marco deontológico, al que podríamos denominar momento kantiano. En principio, el marco de los principios y valores que respeta esa conciencia moral social y que se expresan en su ética cívica. En nuestras sociedades se trataría de valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo y el respeto activo, y de derechos como los derechos humanos de las 3 primeras generaciones. Ahora bien, conviene aclarar cuál es el núcleo racional de esa ética cívica, ya que, en caso contrario, mentalidades e intereses espurios pueden llevar a deformar su fisionomía. El núcleo racional de esa ética cívica vendría constituido por 2 principios éticos, por el imperativo kantiano del fin en sí mismo y por su reformulación dialógica en el principio de la ética del discurso, según la cual todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas, puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión. Apple 85. Justamente el hecho de que la ética cívica reconozca que los seres humanos tienen un valor interno es el que ofrece un criterio para valorar las consecuencias de las decisiones. Teleologismo y deontologismo no se contraponen, sino que la especial dignidad o valor de un tipo de seres, momento deontológico, es lo que da sentido a la pregunta por las consecuencias de las decisiones para esos seres, lo que permite valorarlas. Lo incondicionado, a pesar del pragmatismo contextualista a la Argotti, que es indispensable para el mundo moral. Podríamos decir, por tanto, que las distintas éticas aplicadas constituyen la modulación de la ética cívica en las distintas esferas de la vida social, lo cual les está obligando a convertirse en transnacionales y a estar presentes en una esfera pública que es igualmente transnacional. Punto 6. La dimensión pública de las éticas aplicadas. A comienzos del tercer milenio puede decirse que las éticas aplicadas constituyen una forma de saber y de actuar indeclinable porque no han nacido a requerimiento de una sola instancia, sino a demanda de ciudadanos, políticos, expertos y éticos. Desde esa cuádruple exigencia fueron naciendo las éticas aplicadas pioneras: bioética, genética, ética económica y empresarial, ética del desarrollo. Y también la ética informática, la de los medios, la ecotécnica, las diversas ramas de la ética profesional, ingeniería, arquitectura, abogacía, psicología, docencia, etc., y toda una amplia gama de reflexiones éticas acerca de fenómenos centrales en la vida humana, como el deporte o el consumo. Apple 88, Cortina 2002. Pero también por haber nacido por exigencia de la realidad social, se han incorporado a ella de forma institucional sin retroceso posible. Sus esfuerzos están encarnados ya en instituciones, organizaciones e instrumentos, tanto los estados nacionales como las comunidades transnacionales y en el orden global, amén de tener una más que merecida presencia en la opinión pública. El núcleo de esas éticas, el de una ética cívica, constituye la base ética común de las comisiones nacionales de bioética, de los comités locales de ética e investigación clínica, de los comités asistenciales de los hospitales, de las comisiones internacionales y nacionales de ética de la ciencia y de la técnica. Es también la base común de los códigos éticos y las auditorías éticas de las empresas, así como de sus comités de seguimiento, de los códigos de las distintas profesiones, periodistas, ingenieros, arquitectos, docentes, etc., y de las comisiones de seguimiento correspondientes. Desde este tipo de éticas se elaboran los programas de las instituciones educativas públicas y los mínimos éticos de los que no pueden prescindir las instituciones educativas privadas. Y como no puede decirse que cada país descubra en solitario los valores y principios que comparten los ciudadanos y que, después de haberlos descubierto, entre en diálogo con otros países, sino que el marco de la ética cívica de cada país es desde el comienzo transnacional, el surgimiento y la evolución de la ética cívica, núcleo de las éticas aplicadas, van conformando paulatinamente una ética cívica transnacional, desde esas éticas aplicadas que son ya transnacionales. Punto 7. Ética y éticas. Como hemos dicho al principio, la filosofía moral del siglo XX sufre una serie de cambios o giros, de los cuales el último es el que da origen a las éticas aplicadas. Por primera vez en la historia del pensamiento moral se habla de éticas, en plural, lo cual no es igualmente bien recibido por todos los filósofos que concurren en la reflexión ética.
El giro lingüístico, derivado directo del positivismo lógico, quiso hacer de la ética una disciplina aséptica, que analizara los lenguajes, pero no cayera en la tentación de hacer juicios de valor propiamente morales. Era una metaética que culminaba la recurrente manía de la filosofía de acabar reflexionando solo sobre sí misma. Pero la reducción de la filosofía a análisis del lenguaje o de los problemas filosóficos a problemas lingüísticos dejó muy pronto de ser interesante y quedaron agotados sus recursos. Por otra parte, la realidad del siglo XX, tras haber vivido fenómenos tan regresivos como el surgimiento de los fascismos y las dos guerras mundiales, estaba pidiendo a gritos una reflexión y toma de conciencia ético-política que también apelaba a otra forma de hacer filosofía. Una filosofía que, sin abandonar del todo las tareas clásicas, como la de la fundamentación del conocimiento, incluido el moral, no desatendiera los problemas que se le planteaban a la sociedad y se proyectara en el discurso público. La demanda siguió creciendo a medida que otras circunstancias, como los avances biotecnológicos o la globalización, exigían una reflexión en profundidad y con visión de futuro. Al tener en cuenta esa dimensión más práctica, la ética aparentemente se fragmenta en multiplicidad de discursos, de éticas que piensan y se aplican a actividades y fenómenos de diversa índole. La empresa, la medicina, las biotecnologías, la información, los medios audiovisuales, el medio ambiente. Desaparece la ética o la moral con mayúscula para diluirse en un baile de muchas éticas. Etchegoyen, 91. Hay éticas para todos los gustos y cada esfera cuenta con una ética a su medida. ¿Quiere decir que la ética se ha especializado, o, lo que es más grave, corporativizado o sectorializado? ¿Dónde está la pretensión de universalidad que, desde Kant, acompaña la ética y que fue recuperada y desarrollada con entusiasmo por Habermas o por Rawls? Es un error pensar que las éticas aplicadas desmerecen de la ambición universalista que, desde la modernidad, acompaña a la filosofía moral. Lo novedoso de las éticas aplicadas es precisamente su voluntad de aplicación, de referirse a problemas sociales, de no olvidar que es filosofía práctica. Desde tal perspectiva, al filósofo le corresponde algo así como coordinar un espacio de reflexión y de debate en el que, como filósofo, tiene algo peculiar que aportar. Los filósofos vienen a decirle al científico, al empresario, al político, al médico, a todos aquellos que sienten la presión de unos conflictos difíciles de resolver y a veces incluso de plantear, que esos conflictos tienen una dimensión ética, no reductible, por tanto, a la perspectiva puramente científica, política, médica o jurídica. Cuando en Inglaterra nace la primera niña probeta, Louise Brown, la filósofa Mary Warnock recibe el encargo de hacer un informe sobre la legitimidad moral de las técnicas de reproducción artificial. Se acude a una filósofa, y en este caso porque se es consciente de que el problema no compete solo a la ciencia o a la técnica, sino puede tener un desenlace estrictamente legislativo. Es un problema ético. Las éticas aplicadas se desarrollan en sociedades liberales y laicas, sociedades en las que el Estado se esfuerza en mantener una posición de neutralidad frente a las cuestiones que afectan a la bondad o a la maldad de la vida humana. Fieles al precepto liberal clásico, los estados liberales no hacen suya la obligación de moralizar a las personas. Solo tratan de impedir que se hagan daño unas a otras. Consideran que el ámbito privado le pertenece a cada cual y que ningún individuo puede pretender que su concepción particular del bien sea aceptada por la colectividad. Tratar de imponer una visión de la vida buena a los demás es propio de los totalitarismos y de las religiones fundamentalistas. En un Estado liberal, las religiones deben ser consideradas como un asunto privado y no tienen derecho a universalizar sus doctrinas morales. Si lo hicieran, incurrirían en lo que John Rawls denuncia como inadmisible para el liberalismo político, que es aceptar como válida para todos una determinada teoría comprensiva. Precisamente, las doctrinas morales religiosas han tendido siempre a no quedarse en un deseable nivel de abstracción, sino que han querido descender a una casuística que moralizara sobre determinadas prácticas. La obsesión de la doctrina moral católica por normativizar los comportamientos sexuales es de todos conocida. Por el contrario, las éticas aplicadas laicas derivan de su capacidad normativa de principios universalizables. El respeto a la dignidad de las personas, la defensa de la autonomía individual, el imperativo de no hacer daño y de hacer bien, la responsabilidad social, son valores que se han ido afirmando a lo largo de la historia del pensamiento y que se justifican no por su derivación de contextos particulares o singulares, sino porque llevan en sí mismos una exigencia de universalidad.
Así, lejos de sucumbir a un relativismo o una dispersión, por otra parte, muy posmodernos, las éticas aplicadas, porque son laicas y se desarrollan en sociedades liberales, se mantienen fieles a la tradición de los grandes discursos éticos de la modernidad, que son la base de los derechos humanos, declarados en 1948 como derechos universales. Punto 8. Lo público y lo privado. La justicia y el bien. Es conocida, en el ámbito de la filosofía moral, la distinción que se ha establecido entre lo justo y lo bueno, dos aspiraciones morales que, sin embargo, no deben ser atendidas de la misma forma. En efecto, mientras la justicia es un objetivo que solo puede alcanzarse por medios político-legislativos, el bien, o la vida buena, es una cuestión que no tolera las intervenciones públicas, sino que debe abandonarse a la libertad de elección de los individuos. Importa reflexionar aquí sobre dicha separación porque hemos dicho que las éticas aplicadas tienen una dimensión pública, cívica, pese a que muchos de los problemas que abordan aparentemente están más cerca de la idea de vida buena que de la idea de justicia. La bioética, por ejemplo, que es quizá la ética aplicada más desarrollada y más antigua, se plantea problemas derivados de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, como las distintas formas de reproducción asistida, la legitimidad moral de investigar con embriones. Se pregunta si es bueno ayudar a morir o tener hijos a una edad avanzada. Son preguntas que conciernen más a las opciones personales por las que cada cual busca su bien o su felicidad que a opciones susceptibles de decisiones públicas que deberían ser aceptadas por todos. En el ámbito de las comunicaciones, televisión, internet, sabido es el rechazo que produce de inmediato cualquier medida que pretenda poner límites a la libertad de expresión, uno de los derechos más preciados y asentados en las sociedades liberales. No es fácil argumentar que ciertas limitaciones de la libertad redundan finalmente en el bien de la comunidad o la sociedad en general, no solo por el conflicto evidente entre ese supuesto bien común y las libertades individuales, sino porque nadie está autorizado para determinar y decidir en qué deba consistir el bien de las personas. La cuestión de fondo que deriva de la distinción entre una esfera supuestamente pública y otra privada es hasta qué punto nuestras elecciones privadas pueden acabar obstaculizando el objetivo de la justicia y de la vida en común. Cuando la sociedad esclavista de los Estados Unidos se oponía fervientemente a las posturas abolicionistas propuestas por una fracción de esa misma sociedad, sin duda estaba defendiendo una opción que afectaba a su vida privada, pero al hacerlo impedía que la sociedad evolucionara hacia una organización más justa. De hecho, los derechos de la igualdad, que son los que dan más contenido al estado de bienestar, todos ellos limitan, de algún modo, las libertades individuales y son la consecuencia de haber tenido que renunciar a elecciones particulares o privadas por el bien de todos. Así, por un lado, las éticas aplicadas tienen que moverse en unos ámbitos que se resisten a ser intervenidos o meramente supervisados porque pertenecen al mundo privado. Pero, por otro lado, nos parece que la perspectiva de un liberalismo moral absoluto no podrá ayudar de ningún modo a que la sociedad sea más justa. Dicho de otra forma, la separación ya canónica entre la vida buena y la justa es muy cuestionable desde el punto de vista de las éticas aplicadas. Pues si lo bueno alcanza una relevancia moral, quiere decir que no debe ser abandonado a decisiones estrictamente privadas. Al feminismo de los años 60 le debemos una máxima que ha hecho fortuna: lo privado es político. Las mujeres descubrieron muy pronto que la separación entre lo privado y lo público tenía un origen liberal que no podía sino perjudicar y poner obstáculos a la tarea de emancipación de la mujer. El individualismo abstracto, propio del pensamiento liberal, reconocía derechos universales, pero esos derechos mostraron de inmediato su formalismo abstracto. Se vio que del mero reconocimiento de la igualdad de todos no se deducía automáticamente el voto para las mujeres ni se garantizaba el derecho universal a la educación. Es decir, por lo que hace a la emancipación de la mujer, la preservación de un ámbito privado inmune a las medidas políticas solo puede revertir en la consagración de una división del trabajo que no solo grava excesivamente a las mujeres, sino que impide el desarrollo del estado de bienestar, dado que la mayoría de las políticas de bienestar las realizan gratuitamente las mujeres en sus casas. Que lo privado es político quiere decir que las desigualdades en la vida privada son siempre causa de desigualdades en la vida pública. En conclusión, cuando en la sociedad hay injusticias, las consideraciones sobre lo bueno nunca son inocentes, sino que por el contrario sustentan las discriminaciones que las leyes inútilmente han pretendido corregir. A la vista de tales planteamientos, las éticas aplicadas se proponen actuar sobre determinadas disfunciones del sistema que parecen inmunes a los requerimientos legales. En ocasiones, quieren anticiparse a las leyes o ir produciendo un estado de opinión en torno a temas que no pueden ni deben ser regulados.
Cuando, por ejemplo, establecemos un principio destinado a poner coto a los desmadres de un cierto periodismo que vulnera sistemáticamente la intimidad de las personas, estamos ratificando lo que la Ley de Protección de la Intimidad ya prescribe. Cuando, por su parte, los comités de bioética discuten y deciden sobre la legitimidad de investigar con embriones, están poniendo las bases de la legislación que está por venir. Cuando algunas personas reclaman insistentemente su derecho a morir dignamente, están contribuyendo a crear una opinión favorable a la despenalización de la eutanasia y nos hablan de la necesidad de desregular ciertas cuestiones que se resisten a ser encuadradas en perspectivas demasiado absolutistas. Ahora bien, en ninguno de los casos citados, incluso cuando lo que se está pidiendo es la desregularización de ciertas prácticas, podemos decir que se trata de cuestiones que afectan solo a la vida privada de las personas. Ser autónomo no equivale a actuar arbitrariamente. Uno de los rasgos que marcan la importancia de las decisiones que llamamos morales es que van definiendo eso que ha venido a llamarse nuestra común humanidad. Ante la globalización o las posibilidades que brindan las biotecnologías, ¿qué debemos hacer para ser más justos y más humanos? ¿Qué tipo de sociedades estamos construyendo sobre la base de las decisiones que vamos tomando? Aunque no tengamos ya un telos específico que nos constituya, aunque sea imposible delimitar en qué ha de consistir el bien común, los principios de la justicia que informan el ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los valores constitucionales son pautas a partir de las cuales podemos decidir tanto que ciertas prácticas nunca podrán ser moralmente legítimas, como que otras permiten valoraciones diversas y aún contrarias, siempre que éstas se hagan desde el sentido de la responsabilidad. Punto 9. Ética y derecho. Los códigos éticos. Como se ha visto ya, han sido una serie de escándalos y prácticas aberrantes las que han dado lugar a la producción de los diversos códigos o guías de buenas prácticas que articulan el desarrollo de las éticas aplicadas. Los experimentos nazis provocaron el Código de Nuremberg. Ciertos abusos perpetrados en la utilización de seres humanos para ensayos clínicos dieron lugar al informe Belmont. El caso Watergate impulsó la ética de la empresa y un sinfín de desmadres periodísticos, de los cuales el más reciente, quizás sea el que rodeó a la muerte de Diana de Gales, pusieron de manifiesto la necesidad de establecer códigos deontológicos de la información o del periodismo. Una de las cuestiones que, sin embargo, se plantean al propósito es que añaden los códigos éticos o las guías de buenas prácticas a las leyes. O, dicho de otra forma, ¿qué necesidad tenemos de ratificar con códigos lo que la legislación ya recoge? Pues efectivamente, un repaso superficial de cualquiera de los documentos mencionados, o de muchos de los que de continuo se producen en los hospitales, las empresas o los colegios profesionales, deja ver que los principios recogidos en ellos no descubren nada nuevo. Simplemente hacen más explícitos ciertos derechos o ciertas normas especialmente destacables a propósito de los problemas o disfunciones que se pretende conjurar. El interrogante acerca de la utilidad de los códigos, y en definitiva de la ética aplicada, se agrava si, además, tenemos en cuenta que una de las diferencias fundamentales entre las normas jurídicas y las normas éticas es que mientras que aquellas son coactivas y de su incumplimiento deriva una sanción, las normas éticas, por el contrario, obligan solo en conciencia, son asumidas voluntariamente y no hay más coacción que la de cada uno sobre sí mismo, y como mucho, la presión sancionadora que la sociedad o un determinado colectivo ejercen cuando se incumple una norma, escrita o no, pero generalmente aceptada. ¿Qué función tendrá, pues, la aceptación teórica de un código cuyo cumplimiento efectivo estará más en entredicho que el cumplimiento de la ley, si no nos olvidamos del dato, recogido por todas las éticas, de que la voluntad humana es débil y no suele hacer lo que debe? El contenido de un código ético realiza uno de los siguientes cometidos. A. Se limita a recordar o enfatizar principios básicos. B. Se adelanta a una posible legislación. C. Recomienda maneras de hacer que no tienen por qué estar reglamentadas jurídicamente. Veámoslo con algunos ejemplos que ilustran cada uno de los puntos. El informe Belmont, al establecer que los principios de la bioética son la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justificación, ratificó, por una parte, unos principios tan antiguos como los del juramento hipocrático, así como los valores de la libertad y la igualdad recogidos en los derechos humanos y en las constituciones de todos los estados de derecho. Al hacerlo, contribuyó a dar un giro al modelo paternalista de la medicina, que no tomaba en consideración la autonomía del paciente ni se preocupaba demasiado por el derecho a la protección de la salud como un derecho universal. Un ejemplo de precepto ético
que se ha adelantado a la legislación y está empezando a ser recogido por los ordenamientos jurídicos en España, es el que señala el procedimiento a seguir en la declaración de las llamadas voluntades anticipadas. Un procedimiento que sin duda puede ayudar a tomar decisiones clínicas con respecto al tratamiento del dolor o a la interrupción del tratamiento en enfermos terminales. Decisiones sin duda trágicas que ya nadie se atreve a tomar en solitario. Finalmente, muchos de los artículos contenidos en los códigos deontológicos del periodismo, como el que manda distinguir entre información y opinión, no sería adecuado que fueran objeto de ordenamiento jurídico, y en cambio sí lo es como parte de un código ético de la profesión. Pues si es cierto que la mejor ley de prensa es la que no existe, también lo es que la no existencia de leyes no significa que a los profesionales del periodismo todo les está permitido. Couceiro 99, Aznar 99. Punto 10. Autonomía y autorregulación. Precisamente porque no es legítimo acogerse al todo vale, y sin embargo no debemos cejar en el empeño de reclamar una mayor libertad, conviene que entendamos el alcance que debe tener ese concepto nuclear para la ética, que es el concepto de autonomía. Fue Kant quien fundamentó la especificidad moral en la capacidad de la voluntad humana de autodeterminarse. Lo específico de la ley moral es que es autónoma, frente al derecho, que es heterónomo. De ahí que la ley moral pueda ser ley y al mismo tiempo presuponer la libertad. Ahora bien, Kant entendía al mismo tiempo que el ejercicio racional de la autonomía no consistía en actuar según el arbitrio particular de cada cual, sino en actuar por deber. La libertad y el deber, por lo tanto, pueden convivir y darse conjuntamente siempre y cuando partamos de la idea de que los deberes morales son autoimpuestos. La concepción de la moral kantiana coincide aquí perfectamente con los requisitos de la democracia. El camino hacia el descubrimiento de esa voluntad general rusoniana que Kant tiene en la mente no es otro que el de ir desplegando la serie de deberes que, como humanidad, tenemos la obligación de asumir. Deberes que han de ajustarse todos ellos a las pautas determinadas por las fórmulas del imperativo categórico. No hagas nada que no sea universalizable y respeta siempre la dignidad del ser humano. El desarrollo de la ética coincidiría así con el de la res pública, el espacio político y social que exigen del individuo una dimensión cívica o ciudadana. Decíamos más arriba que la estructura de la ética contiene dos momentos, el kantiano y el aristotélico. El momento kantiano constituye el marco deontológico general, los principios universalizables. Principios que, sin embargo, poco dicen de su aplicación correcta, precisamente porque la misma exigencia de universalidad los condena a ser abstractos y formales. Por eso, hace falta añadir el momento aristotélico, que centra la ética no tanto en principios o deberes, sino en virtudes, maneras de ser, disposiciones a actuar de acuerdo con el telos de la vida humana o los principios que definen dicha humanidad. La frónesis aristotélica precisa, mejor que ningún otro concepto, el cometido de las éticas aplicadas. Su función no puede limitarse al establecimiento del marco ético general o de los principios morales básicos, sino que debe atender asimismo a la práctica de los mismos. No se trata simplemente de establecer una casuística, aunque algunos de los métodos, en concreto de la bioética, señalan dicha vía como la más eficaz. Johnsen o Toulmin, 88, Johnsen, Siegel o Winslide, 82. Se trata más bien de no quedarse en especulaciones abstractas demasiado distantes de las prácticas sociales y profesionales. No se trata de definir qué es la virtud, sino de conseguir personas virtuosas, como apuntaba reiteradamente Aristóteles en su Ética Nicómaco. No se trata de conocer el bien con mayúscula, sino los bienes particulares. Es esa dialéctica entre lo general y lo singular o situacional la que han de establecer las éticas aplicadas. Proponerse encontrar la decisión justa en cada caso es algo para lo que no hay fórmulas previas, que implica el riesgo de tener que decidir y que se apoya más que nada en la experiencia y en el empeño de tomar la decisión justa. Así pues, es la síntesis de los dos momentos, el kantiano y el aristotélico, lo que se les pide a las éticas aplicadas. Síntesis que constituye el ejercicio de la autonomía, o, como suele decirse ahora, que impulsa la autorregulación. Decíamos que el ámbito de problemas que conciernen a las éticas aplicadas está en la frontera siempre entre lo privado y lo público, entre el espacio de la vida buena y el de la justicia. Precisamente porque roza cuestiones privadas, no es conveniente regularlo demasiado. Pero asimismo, puesto que las suyas son cuestiones que acaban afectándonos a todos y al futuro de nuestras sociedades, no podemos abandonarlas a una laissez-faire absoluto.
Por otra parte, tanto las normas jurídicas como las éticas incluyen irremediablemente términos abstractos y ambiguos. Decir que hay que distinguir entre información y opinión, que hay que respetar la intimidad de las personas, que el paciente tiene derecho a ser informado o que el empresario no debe discriminar a ningún trabajador, son todos ellos deberes interpretables en función de muchas cosas no siempre previsibles. Cuando algo es interpretable, lo más fácil es hacer la vista gorda y no tenerlo en cuenta dada la dificultad de su aplicación, sobre todo si ésta, además, contraría determinados intereses particulares. El momento aristotélico de la frónesis, sin embargo, la disposición a actuar virtuosamente o de acuerdo con el telos de cada profesión, impone un discernimiento responsable y se opone a la displacencia que acaba optando por el camino más afín a los intereses propios. Tanto el anticiparse a las leyes como el aplicarlas justamente, el autoimponerse guías de conducta allí donde la legislación no debe llegar, todo ello supone un ejercicio de autorregulación. No una autorregulación individual al servicio de intereses egoístas, sino una autorregulación colectiva, organizada. Ese era, en definitiva, el sentido de la autonomía kantiana que todos reconocemos como fundamento de la razón práctica. Intentar descubrir conjuntamente la razón práctica sería el cometido de las éticas aplicadas. Camps, 2001.